Right. Thank you, Mercedes. Thank you, everybody, for being here. And thank you for the introduction. I am the new Director of Student Services. And I think that when Mercedes and I were discussing the topics that were really important for parents, the idea of stress, anxiety for students, and frankly, for families in general, came up as something that we needed to do sooner than later. So, como ustedes sabrán, cuando estábamos hablando sobre cuáles talleres, qué temas teníamos que traer, era obvio para ella, para mí, que este tema de la ansiedad y el estrés en nuestros estudiantes era un tema que teníamos que traer nuevamente a ustedes. So we're going to go through the information in this presentation. I think this first slide is just funny, if we think about it, because it's about what skills do we use to help our students and ourselves really to calm down, get grounded, and get a hold of ourselves. Esta primera diapositiva es un poquito chistosa, pero es realmente para empezarnos a pensar sobre qué habilidades, qué hace uno para realmente calmarnos. So stress is actually a very normal part of life. It's very much a daily part of how we learn, how we grow, and how we are challenged in our school, our relationships, or our home. El estrés es algo muy común, es algo normal que nos sucede. Es como estamos reaccionando en el mundo que vivimos, en nuestros áreas de estrés, de la familia, cuando se nos presentan retos. But how we deal with stress and how we learn to cope with things that cause anxiety affect the outcomes of what that stress is for us in our lives. Pero es el cómo vamos a lidiar con el estrés que causa el efecto después. Yeah. So the one thing I wanted to say is that because we are now coming back to school after a year and a half of being in an environment where there were many things we couldn't control, I want to focus on the things that we actually can control. Después de regresar 1 año y medio de la pandemia y estar ahora en persona, el enfoque, no quiere ella enfocarse en las cosas que no podemos controlar, pero más trata de enfocarnos en las cosas que sí podemos controlar. So I'm going to talk a little bit about that and how stress works in the brain and in the body, and give some tools for us to use, and see how our conversations go. The difference between stress and anxiety is important. So anxiety is a feeling of worry or nervousness or unease about an unknown thing. So ella va a hablar un poquito más sobre el estrés y cómo funciona, cómo trabaja el estrés en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, y darnos unas herramientas para utilizar. Pero es importante empezar a entender la diferencia entre la ansiedad y el estrés. La ansiedad, así como lo describe aquí, es una sensación de preocupación, nerviosismo o inquietud, generalmente sobre un evento inminente o algo con un resultado incierto. Both stress and anxiety are uncomfortable, and they are like a warning sign that goes off in your body and in your mind. Las dos cosas, el estrés y la ansiedad, es algo que no nos trae conformidad, es inconforme. Es una
Warning. Es una señal que algo está pasando. Exactly. When we start becoming very worried, it's when we are not able to alleviate stress in our children and alleviate anxiety. And in fact, anxiety can, if we're not able to alleviate it, it can turn into a disorder. What that means is, let me have you do that, Mercedes. Sí. So, cuando estamos preocupados y nuestro estrés y nuestra ansiedad está alta, la ansiedad específicamente sí se puede convertir en un trastorno. So, vamos a hablar de eso. Right. The issue is that when anxiety continues and grows without help, our students or ourselves can start being triggered by very small things or things that are actually not threatening. So that anxiety turns into something that's always present and gets larger and larger, and the student or the parent is not able to control it or reasonably reason their way through feeling anxious. So when it becomes a disorder, we very much need your help in seeking some formal and professional help, which you can ask us about. So, cuando la ansiedad continúa constante o crece sin recibir algún tipo de ayuda, por ejemplo, cuando la ansiedad se viene con cosas pequeñas, empieza a venir todo el tiempo y va creciendo más y más, se vuelven situaciones donde a veces no los pueden controlar con cosas razonables, y eso se convierte en un trastorno, y es cuando realmente se necesita la ayuda. Yes. So this is a very scientific diagram, but what I'm trying to show you is that stress and anxiety are very physical. They reside in the brain, they live in our bodies, and they can cause actual physical symptoms depending on how severe they are. So for our children, that's definitely something that as parents we need to watch out for. So, en este dibujo, realmente lo que les quiere decir es que el estrés y la ansiedad es algo muy físico. Aunque sucede en el cerebro, es algo que tiene reacciones en tu cuerpo. So, dependiendo qué severo sea la ansiedad o el estrés, puedes verlo en el cuerpo. Como padres, si esto está sucediendo con nuestros estudiantes, es algo de ver, que podemos ver y estar alertos. So there are three parts of the brain that have to do with stress and anxiety. The first part that you can see is where our thoughts and feelings and logic live. So that's a big area. Uh-huh. So hay tres partes del cerebro para reconocer. En la primera parte, que es el número 1 que ve ahí, la área más grande del cerebro, es donde tenemos los pensamientos, que hacemos significado de cosas, lo que le llamamos la lógica. And the second part of the brain is called the middle brain, and it's where our simple emotions are. El segunda parte de la área del cerebro se le llama el cerebro medio, y es donde están las emociones simples. The third part of the brain, sometimes called the reptile brain, is where our fight, flight, or freeze reactions are. It doesn't say it, but add freeze to fight or flight. La tercera parte de nuestro cerebro es el que usted ve ahí abajito. Se le llama a veces el cerebro de reptil. Es donde tenemos ese impulso de pelear o escapar o a veces congelarnos.
es la función automática que a veces reaccionamos. And this reptile brain is where stress and anxiety, when they are serious and extreme, this is where they live, and this is how we react. Y es esa parte número 3, ese del cerebro donde la ansiedad y el estrés vive, donde empezamos a sentir esto. So this part of our brain is what's enabled humans to survive. So we are physically and mentally wired to respond to things that we perceive as threats. Es esa parte del cerebro que nos ha ayudado como personas en la historia a sobrevivir. Es esa parte que nos conecta, que es como reaccionamos cuando teníamos amenazas, cuando aumentar las recompensas. So even though we have evolved and humans no longer have as many physical threats to our survival as we used to, the brain still reacts to threats, even though they might be social or verbal or psychological. Aunque ya ha pasado el tiempo y ya no quizás tenemos esas amenazas tan físicamente de ataque físico, pero hay otras maneras que ahora nos sentimos atacados o amenazados. Puede ser social o quizás verbal, mentalmente, psicológicamente. So we are wired, our system wants to protect us. So when we get triggered, these are the 3 reactions that our brain enables us to do: fight, flight, which means getting out of there, or freeze, which means paralysis. I can't do anything. Estas son las 3 maneras que nuestro sistema límbico reacciona o activa para protegernos. Primero es la lucha, cuando verbalmente vamos a pelear, ¿no? Cuando nos sentimos amenazados. Puede ser el vuelo o huir, literal o figurativamente, o congelarnos. Por ejemplo, cuando absolutamente no hay reacción o te congelas. So think of a time when you have been very, very scared. It could have been physical, it could have been emotional. Even watching a scary movie, you feel all the physical symptoms of your body trying to protect you. Your heart races, which means, for example, it's getting ready for you to either fight or run. So piense en la última vez que quizás veo una película de miedo, por ejemplo. ¿Cómo se sintió su cuerpo? ¿Cómo estaba reaccionando? Aunque sabía que no había peligro, pero su cuerpo quizás estaba reaccionando, su corazón estaba acelerado, y es la manera de que tu cuerpo empieza a prepararse, digamos, para correr o para acelerar tu reacción. Right. So there are some other triggers that protect you. There are some standard responses to try to do this. So when all of your emotions come in, you are triggered to do the following strategies to protect yourself. One is called flooding, when you just become hysterical because you are overwhelmed with emotions. And maybe you have seen this in your children. So, aquí hay otras 3 maneras que puedes reaccionar como para protegerte igualmente. La primera o la otra es inundación, es por ejemplo, cuando histéricamente hay una emoción que resalta. The second one is called fawn, but what it really means is to submit to the threat. Just to say, okay, and to actually give in. La próxima, es el cervatillo, que realmente significa el someterse
cumplir con la amenaza cuando estás diciendo, está bien, lo voy a hacer. And the last one is a result of fatigue, constantly being tired. It's very much about escaping threat, but not through confrontation or fighting or getting away from it, but just really shutting down. Y la última es un escape por fatiga, cuando te sientes demasiado cansado, necesitas dormir y puede ser una respuesta a una amenaza. So, en vez de correr o salirte o pelear con alguien, tu respuesta puede ser física, donde es una fatiga y te quieres dormir. So sometimes we see this in classes, in school with kids. And I'm sure that sometimes you see this at home with kids also. If they are feeling stressed or if they are feeling anxious and they've been feeling that way for a while, they may be sleeping longer than usual. Sometimes we have kids sleeping on their desks at school. Or the other thing they do is have big emotions, outbursts, where one little thing will trigger them and they will have an outburst that is much bigger than the thing that happened. Generalmente personas y aún nuestros estudiantes pueden tener de 1 hasta 2 de estas señales, respuestas. Por ejemplo, lo vemos, es algo común, la fatiga, donde un estudiante quizás está muy cansado, se está durmiendo en clases, o se puede ver con las emociones, cuando hay grandes emociones, por algo que quizás es más pequeño, que no es más pequeño. Entonces se nota que ha sido motivado, que algo hizo que se sintiera de esta manera, reaccionara. But this is what it really looks like. We think of emotions and feelings like an iceberg. Esto es como realmente se siente y cómo se ve. Por ejemplo, pensamos en la ansiedad como un hielo grandísimo en el océano. So, especially for young students, middle school students, adolescent students, a lot of the time, the behavior that we see is only what's on the top. And what's down below are the real feelings and what's really going on with our students. Muchas veces lo que vemos es el comportamiento. So, digamos, este hielo, lo que ves arriba del agua es el comportamiento, quizás es el comportamiento de que están enojados, etcétera. Pero realmente lo que está presente en la ansiedad son los sentimientos de abajo, bajo el agua. And what we know about adolescents is that they are very uncomfortable with feeling embarrassed, ashamed, overwhelmed, rejected, disrespected, any of those things. They haven't yet been able to work through in communication, in relationships. So what we see on the top is a lot of that stress reaction that we really need to remember to address what's underneath, what's really going on, the reaction that's up above. So, lo que sabemos con los adolescentes es que hay muchos sentimientos que se sienten inconfortables, que no saben, digamos, cómo manejar todavía. So, estos sentimientos de inseguridad o cuando se sienten avergonzados o con culpa, quizás no lo saben todavía procesar esos sentimientos. Entonces es un estrés, es una reacción en el estrés. So, cuando vemos un comportamiento, hay que acordarnos que tenemos que pensar en qué sentimientos quizás detrás de esa acción hay.
So we're going to talk a little bit about some strategies. So what to do for our teachers, our parents, ourselves when we see these reactions happening, and we really need to um, get to what's really going on with our kids. So, ahora vamos a hablar de algunas estrategias que nos van a ayudar para saber cómo enfrentar estos comportamientos para conocer más los sentimientos que están teniendo nuestros adolescentes. Okay. And there are things we can do at the school, in the classroom, but there are also things that you can do at home. So I'm going to bring up some of these very stabilizing strategies. So, hay algunas cosas que nosotros hacemos en la escuela para ayudar a su estudiante, pero hay algunas cosas que usted puede hacer en el hogar también para tratar de, dijiste, remediar o tratar de, did you say control? What was the word you used? Sorry. Mediate, you said? Mediate. De tratar de mediar con las reacciones y los sentimientos. So what helps students, especially this year, because so many things for the last year and a half have been inconsistent and unpredictable, shelter in place, masking, school, where are we? I can't see people. I don't have my social life. All the things that were routine and stabilizing that they didn't get to do, or that was very disruptive for an extended period of time. We need to re-establish things that are consistent and predictable. Es muy importante ahorita, especialmente que estamos saliendo de esta pandemia durante esta temporada, que han habido tantas cosas que han sido inconsistentes, donde se han quebrado cosas que antes hacíamos, lo social, teníamos quizás rutinas de cuando nos juntábamos con personas, la familia, y durante la pandemia no pudimos hacer muchas de esas cosas. So, es muy importante ahorita restablecer un horario consistente y previsible, que es que el estudiante sepa lo que viene mañana, lo que viene para el fin de semana. Exactly. So the first note on here, I feel the most strongly about. A lot of our kids are addicted to their technology. And what it's doing is it's interrupting their sleep cycles, especially if they've been allowed to sleep with their phones, which means they're probably using them throughout the night. They get disrupted sleep and they wake up not having enough sleep to be able to maintain their emotional composure. So, el primer paso bajo esto, que es algo muy importante que Valerie quiere que se enfoquen o que vean, es asegurarse que su estudiante duerma suficiente y controlar el tiempo que pasan con las pantallas. Ahorita los estudiantes han tenido acceso a sus teléfonos casi todo el tiempo, pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces los estudiantes cuando tienen ese teléfono en la recámara, escuchan por ejemplo, las alertas, puede romper su sueño durante la noche. Algunos estudiantes lo están usando durante la noche cuando deben de estar durmiendo. And I've had a lot of conversations with parents over the years and a lot of students who say, well, that's my phone. And I always remind parents and students that actually the phone belongs to your parents. So parents can decide what to do with students' phones. So, ha tenido muchas conversaciones sobre esto con estudiantes y padres, y una de las cosas que los estudiantes dicen, pues es mi teléfono, que es de ellos. Pero la realidad es que el teléfono, el realmente dueño de ese teléfono son los padres. Son los padres que pueden tener el control de el uso de ese teléfono.
And it's always good to review the schedule, what worked, what didn't work, if things need to change. When do you do homework? Is that working for your child to come home from school and do homework then? Do they have something else to do after school? Do they play a sport? Are they involved in something else? So having a schedule, having it predictable and consistent, and then having it posted somewhere for everybody to see reinforces a routine that they can count on. So, es muy importante de repasar este horario, la rutina que ustedes tengan en el día, y repásenlo juntos con los estudiantes. ¿Está funcionando el horario que tienen? ¿Cuándo se hace la tarea? ¿Cuándo, si están involucrados en deportes o otras actividades fuera de la escuela? ¿Cuándo se va a hacer esas actividades? Y luego tener ese horario visual. Póngalo en un lugar donde esté accesible, se pueda ver, para que puedan todos reforzar visualmente y verlo, esa rutina. So some of these resources were shared with parents and kind of gathered when we were learning online last year. But the reason I left these in and I want to leave these as a resource is because it is always good for students to have physical and mental breaks at home when they're doing homework, when they're watching television, when they're allowed to play video games, because we know that our students don't move around enough or as much as they could be, and that we do want to give them both mental and physical breaks in order for them to monitor themselves and be able to take everything in. So, estos recursos se creó el año pasado durante la pandemia cuando nuestros estudiantes estaban aprendiendo de casa. Pero ella decidió dejar esto porque todavía es un buen recurso. Todavía estamos recomendando y sabemos que los estudiantes no tienen suficientes descansos físicos y mental en casa. So, aquí hay unas herramientas recursos que pueden seguir usando. Es bueno que los estudiantes tengan un descanso porque no todos tienen se mueven suficiente físicamente o toman esos descansos mentales. So, es bueno que sigamos apoyándolos y crear este espacio para que ellos puedan retener más todavía su aprendizaje y estar más calmados. One great thing about some of the resources that are listed here is that they actually help students connect their brain with their body so that they can be more mindful and more connected with themselves. Una de las cosas que estos ejercicios, por ejemplo, la de respiración, es una gran manera que ayuda al estudiante a conectar su cuerpo con su mente. So, practicar eso y esa conexión. So we can also help them by supporting healthy habits. And here is a very important list, all of which you might be familiar with. And I say that knowing that sometimes teenagers will fight you on these suggestions. They might disagree. They might make it very difficult when parents are trying to support things like routine bedtimes and not having technology in the bedroom and things like that. Sí. Can you go one slide? So, una de las otras cosas que aquí les está mencionando, hay una lista. Esta lista, if they can just view it real quick, es una lista que ustedes ya saben. Por ejemplo, cuánto tiempo los estudiantes deben dormir cada noche, tener una rutina para descansar, para levantarse, etcétera, ¿verdad? Pero algo que notar es que sabemos que sus adolescentes van a tratar de pelear con usted para
no tener estas cosas o seguir ciertas de estas cosas. Yeah. So their sleep time is essential. If you were going to focus on one thing to help your students' stress and anxiety level, it would actually be sleeping and eating well. Adolescents actually need more sleep than younger children because they are growing and changing so rapidly. So that bedtime and having uninterrupted sleep is number one strategy for reducing stress. So, si hay algo de aquí que podía enfocarse más, sería el de dormir, el que su adolescente durmiera suficiente. Sabemos que ellos están cambiando, su cuerpo está todavía creciendo también, así como su cerebro, y ese tiempo cuando duermen sin interrupción es muy importante para ellos. También el de comer saludable, si tenía que enfocarse en algo, esas son las dos cosas muy importantes que podría ayudarle a su estudiante para mantener y reducir el estrés. Right. So on this list, you'll see things like not having caffeine before bedtime, drinking plenty of water, things that I'm sure you are aware of, but they're just really good reminders. But the last one also is about spending really intentional and connected family time because that can be very, very healing for our students as well. So, como ustedes ven en esta lista, también se les recomienda, por ejemplo, monitorear el consumo de cafeína, no hacerlo antes de irse a dormir, por ejemplo, que tomen suficiente agua. Pero algo muy importante aquí es la última en esta lista, que es encontrar formas de conectar en familia. Es algo muy importante esa conexión que se encuentren, que ellos tengan con la familia. Okay. So what happens if you see your child becoming stressed, becoming anxious, if you hear their breathing start to get rapid? It's very important to have some strategies already in place so that you can actually help them if you see this happening. And I'm going to show you some of these breathing techniques. So, es importante cuando usted note que su estudiante se está estresando, que está llegando a ese nivel donde quizás se está acelerando su respiración, se está sintiendo que su ansiedad o su estrés está subiendo. Queremos mostrarles unas estrategias de respiración para que tenga algo concreto que pueda hacer en ese momento. Okay. So there are a variety of breathing techniques, but if you remember that stress has the same reaction on a body as a physical threat, and that the heart speeds up and the adrenaline starts going, it'll make sense that one of the first things we want to do is actually slow the body down before we get to the mind. So slowing the body down will enable us to then start thinking differently. So, si se acuerdan, esa parte del cerebro cuando estamos estresados o empieza la ansiedad es de amenaza, ¿no? So, está teniendo una reacción física y primero tenemos que reaccionar o primero hacer algo para que el cuerpo físicamente se calme, porque ya calmando al cuerpo, como es una reacción, ¿verdad? Entonces, su cerebro va a seguir, va a poder entonces, cuando ya esté físicamente calmado, calmar la respiración, por ejemplo, va a poder entonces pensar más claramente. So you can try some of these, and you can try these with your kids if you haven't already. And if you want to try it now, you can turn off your camera. Feel free to do that. But the one at the very bottom is actually called box breathing. There's some other names for it as well. But you inhale for 4, hold
and then exhale. So it is actually a pattern. And what you do is this, and you can say to your student, your child, okay, breathe, and then you count. 1, 2, 3, 4, hold. 1, 2, 3, 4, and out. 1, 2, 3, 4. And you can repeat this pattern until you see that they're actually breathing normally and they don't have the heightened breathing. You might see their shoulders drop. They might calm down a little bit. But if you practice this with them beforehand, it might be a lot easier than in the moment. So, si gusta practicar esto también, le recomienda ella que practicarlo antes que tengan un episodio, por ejemplo, y tengan que usarlo. Les ayudaría a estar preparados. Estas respiraciones usualmente siguen un patrón. Por ejemplo, aquí tienen una figura donde dice respirar profundo, 4 segundos, luego soltar el aire, quedarse con la respiración, guardarla por 7 segundos y luego sacarlo suavemente por 8 segundos. Y hay otros patrones que te ayudan o te guían tu respiración, como está la otra en la pantalla, como un globo que se infla despacio y se desinfla. Entonces tú sigues tu respiración también igual. Van a ver que el cuerpo se va a empezar a relajar. Y lo van a tener que repetir usualmente varias veces hasta que empiecen a ver que los hombros, por ejemplo, se van soltando, se van relajando físicamente para calmarse. All right. So once the body is relaxed a little bit, it's really important to help, especially younger students, elementary, middle school, but also high school students, to name their feelings. What is happening that they need to be able to talk about? So remember that feelings are one of the ways that the brain communicates with us, and it gives us messages that we actually need to listen to. So, es importante también cuando ya estén un poco más calmados de ayudar a su estudiante, esto va para los que están en secundaria, aún en la preparatoria, a nombrar los sentimientos que están debajo de este estrés, ¿no? Ayudarlos a que puedan decirlo, les va a ayudar mucho para identificar. So the last note here is to model using I statements so that your students can learn how to do this. I feel scared when whatever happens because I need help. How about this? I feel scared when the teacher calls on me because I don't understand the instructions. And then can we please talk about how this can be different in the future? So that's just an example of what happens in school. But for so many of our students, they do get scared or nervous when there are things that they don't understand, or something puts them on the spot, which at school might make them feel embarrassed or nervous or not good enough. So, aquí dan un ejemplo de estas declaraciones de yo, que puede usted modelar, empezar a modelar para su estudiante y ayudarlos a que se empiece a usar. Por ejemplo, me siento con miedo cuando la maestra me llama por mi nombre. Sucede porque no entiendo las instrucciones. ¿Podemos hablar más sobre esto? De cómo hacer esto puede ser diferente en el futuro. Ese es un ejemplo y usted lo podría modelar, si usted como adulto modelando en una situación para que ellos vayan escuchándolo más y entender, pero es importante que se pueda decir, identificar el sentimiento que están teniendo. And to make a plan to help them through it the next time. Y hablar sobre hacer un plan
para que puedan, cómo van a reaccionar, qué van a hacer cuando estos sentimientos otra vez regresen en un futuro. So this is just a very cool picture, but it gives parents and educators a really good reminder of all of the possibilities of emotion. Sometimes from our students, we say, "How are you?" And they're fine, good, okay. But we need to keep asking the question to move deeper and deeper and deeper to find out what is really going on with them. Ujú. Esta es una muy buena herramienta donde muestra es la rueda de las emociones. Como usted puede ver, hay muchas palabras que pueden describir diferentes emociones. Por ejemplo, muchas veces le preguntas a un estudiante, ¿cómo te sientes? Y te dicen, estoy bien, ¿no? O entonces aquí da ejemplos de, por ejemplo, si te dicen, estoy triste, ¿no? Como describir más, estas palabras ayudan a describir más, por ejemplo, deprimido, me siento ansioso, etcétera. Eso ayuda a que usemos y nombrar nuestros sentimientos que realmente están pasando más al fondo. So there are some really good examples of this that can be printed off. And if you're working with your child to help them be more specific and to express more about what's going on, it might help them to look and see what all the possibilities are. Ujú. If your child was able to actually say, instead of "I'm mad," if they were able to say, "I feel excluded," then that would help all of us be able to help them more specifically. So, este es algo visual que puede ayudar mucho. Por ejemplo, si está usted trabajando que su estudiante se exprese más sus sentimientos, puede imprimir esto para ayudarlo, puede darle la rueda también para que cuando esté hablando y le pregunte cómo te sientes, en vez de solo decir me siento enojado, pueda tener más opciones. Por ejemplo, realmente me siento irritado en este momento, ¿no? O me siento aislado, etcétera. So, muy buena herramienta para ayudar a nombrar esos sentimientos. It is 7:18, and I'm not sure that we have time for the breakout groups. But I do think that it's really important, actually. Interesting sound. To meet your child where they are and respond in the way that will help them depending on how they're reacting in the moment. Es muy importante que identifique lo que está pasando, de nombrar, de ver lo que está pasando con su estudiante para poder saber cómo reaccionar y apoyar a su estudiante. So remember that when we and our students react to something, it can come from 3 different parts of the brain, depending on how serious it is for them. Acuérdense, cuando reacciona un estudiante a algo, puede venir de las 3 diferentes áreas del cerebro, depende de cómo ellos están interpretando. So it'll either come from the thinking brain, which is where we are right now. We are rational, we are logical, we are able to communicate. So that's the first place. So, puede venir de la área primero, del área donde pensamos, es lo que estamos haciendo ahorita, analizando estas herramientas. Or it comes from the emotional part of the brain, which is all of our memories and our feelings. Puede venir de la segunda parte del cerebro de emociones o sentimientos, que es cuando estamos procesando cómo nos sentimos.
or it comes from the stress brain, the reptile brain, which means fight, flight, freeze. O puede venir de la tercera parte de nuestro cerebro, que se le llama el cerebro de reptil, donde es una reacción porque estamos viendo como un peligro. Vamos a pelear, vamos a congelarnos, vamos a volar, ¿no? Salir corriendo. Or the other reactions being to give in or to become fatigued. O las otras reacciones como la fatiga o sumise. So those reactions are stress and anxiety reactions that we want to help them with. Esas reacciones son del tercer parte, es del estrés y la ansiedad que vamos a querer ayudar a nuestros estudiantes. Okay. So if you're noticing that your students are stressed, the first thing to do is to help them calm their bodies so that you can be more creative and talk through some strategies for helping them with the things that are actually stressing them. Si nota que su estudiante está estresado, lo primero es físicamente calmarse, usar esas técnicas que hablamos para que físicamente se calme. And if they're feeling emotional, it's very important to connect on that emotional level. How are you feeling in this moment? This must be difficult for you. I see that what you're going through is really making you sad. Si usted está viendo una reacción de emociones, es muy importante conectar con su adolescente en ese momento. Decir, por ejemplo, de que, veo que esto es difícil para ti. Conectar con ellos. Yo estoy aquí para ti y quiero ayudarte. So, conectar. And then the third step would be to create a plan. So adolescents and adults actually have difficulty thinking through and making plans and strategies when we are feeling stressed or anxious or emotional. That's not the time to have those conversations about how to fix something that they feel like is broken. So, el tercer paso es cuando ya estás listo para pensar, es crear un plan. Pero hay que reconocer que cuando está pasando esa reacción del estrés o la ansiedad, no es el espacio donde vamos a crear el plan, ¿verdad? Porque estudiantes como adultos es difícil pensar en ese momento. So, aquí recomienda stop there. Yeah, no, that's great. Let me see how many here. Okay, this is very important. There are a lot of stressors around identity and groups that we belong to. Language groups, cultural groups, gender groups, and we need to admit and acknowledge that those are very much a part of our students' lives, even probably more than they were for us at their age. So, tenemos que realmente ver la realidad, que hay muchas cosas estresantes para nuestros adolescentes alrededor de la cultura, el idioma, el género, cómo se identifican, por ejemplo, aún más a los jóvenes de hoy que cuando nosotros estábamos creciendo como adolescentes. And also, as a parent, don't forget your own needs. It's really challenging to be a parent. The fact that you are here and listening and wanting to think about how to help your student with maybe some issues of stress and anxiety is extremely important. And they are watching you. They might not tell you that, but they're looking to see how you deal with your own stress and stressors.
So, es muy importante como padres ustedes también no se olviden de sus propias necesidades como adultos. Es muy fácil dejar al último nuestras necesidades, pero ustedes, al enfocarse ustedes y cuidarse de uno mismo también, podemos ayudar a nuestros hijos. Eso es importante que también vean sus necesidades. Yes. All right. So that is the end of the presentation. I wanted to leave a few minutes for any questions that you might have.